Buenas tardes, vamos a empezar con la decimotercera sesión de nuestro seminario Anábasis, que enfoca ya su cuarto curso de andadura. En la sesión de hoy vamos a contar con la presencia de un hombre muy sabio, de un hombre para mí muy especial, que es el profesor Carlos Domínguez Morano, con el que tuve la suerte de compartir mis estudios de doctorado, siendo él mi codirector de tesis. Nos une una bonita amistad y además por mi parte una gran admiración por su trabajo y su entereza intelectual. Hoy viene a compartir con nosotros sus reflexiones sobre un tema que creo que puede ser de gran interés para muchas personas vinculadas al mundo de la enfermería y en general de las profesiones sanitarias de todo tipo. El deseo de cuidar y el inconsciente, es decir, todas aquellas dinámicas internas a cada uno de nosotros y a cada una de las personas con las que nos relacionamos que influyen en ese proceso en el que nosotros queremos hacer algo positivo por el otro, hacer algo bueno, ayudarle a cuidarse, a curarse y tomar conciencia de todo lo que está oculto ahí. Entonces, Carlos Domínguez, de las personas que me parecen más apropiadas para tratar este tema con nosotros. Él es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, es doctor en Teología, licenciado en Psicología, profesor en la Facultad de Teología de Granada durante muchos años, de la que ahora, si no me equivoco, es profesor emérito. Es subdirector de un máster en Espiritualidad Intercultural en la Universidad Loyola. Y bueno, si paseáis por internet, pues veréis multiplicidad de obras suyas disponibles para que podáis avanzar en este conocimiento del psicoanálisis y de la obra de Freud en general, que es una maravilla, ¿no? Así que sin más, simplemente darle las gracias a Carlos por haber estado disponible para estar con nosotros esta tarde. Recomendaros a todos que estéis muy atentos porque estoy seguro que vais a disfrutar. Y sin más, Carlos, cederte la palabra. Muchas gracias. Vamos a activar tu micro. A ver. Perdón. A ver. ¿Puedes tú activar tu micro, Carlos, por favor? Abajo a la izquierda. Sí, ahora. Ahora, muchas gracias. Muy bien. De acuerdo, pues muchas gracias a ti, Juan Diego, por tu cariñosa presentación. Te has olvidado de decir algo y es que somos paisanos, que somos de Huelva. Y, bien, pues eh, me alegra poder contactar esta tarde con vosotros y pensar sobre este tema del deseo de curar y el inconsciente, que como tal, pues es la primera vez que yo lo abordo, ¿no? Aunque he tenido acercamientos a temáticas parecidas. Pero específicamente sobre esta cuestión del deseo de curar y el inconsciente es la primera vez. Mi intención es desarrollar esta intervención antes de dar paso al diálogo, al debate, de abordar 4 puntos. Uno primero breve, meramente introductorio, sobre el deseo de curar, para en un segundo punto, que será sin duda el cuerpo central y el que probablemente me llevará más tiempo, espero que no demasiado, sobre el concepto psicoanalítico de transferencia, que me parece que es el concepto donde podemos encontrar lo más nuclear y la mejor aportación que puede hacer el psicoanálisis en esta cuestión que nos ocupa y que es el deseo de curar, ¿no? Entonces, este tema de la transferencia y la contratransferencia en Freud bueno, y a partir de Freud será el punto segundo. En tercer lugar, quisiera decir algo sobre lo que podríamos llamar la maduración del deseo de curar, que de alguna manera pues, se corresponde un poco con lo que puede ser así la maduración del deseo.
sin más, aunque procuraré también que haya una aplicación a este campo del deseo, que es el de intentar sanar, curar a otros, ¿no? Y por último, como último punto, lo que podríamos considerar las patologías en el deseo de curar. Se me ocurrió que se podría dividir este último apartado en dos secciones diferentes. Por una parte, la patología en el deseo de curar desde las defensas y en segundo lugar, las patologías del deseo de curar desde las necesidades encubiertas. Bien, este sería el plan de la intervención. Como les decía, en primer lugar, alguna reflexión sobre el deseo de curar, ¿no? Eh, el, el deseo de curar pues enlazaría con lo que solemos llamar amor. Ahora veremos la complejidad y la equivocidad que el término puede tener. Y entonces, dentro de lo que es la dinámica amorosa, el deseo de curar respondería a una disposición, podríamos decir, pulsional, instintiva al amor. Así, con estos términos de disposición instintiva al amor, habla una de las grandes figuras del psicoanálisis, Otto Kemberg, bien chileno, que fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica Internacional. En algún momento estuvo por España, yo tuve la ocasión de oírle en Sevilla, en unas jornadas de psicoanálisis. Pues él habla así, la disposición instintiva al amor. Claro, cuando oímos esto, de inmediato nos viene a la cabeza aquello que nos dice Freud en El malestar en la cultura. Para mí es de las piezas más impactantes de los escritos de Freud. Y allí en El malestar en la cultura, Freud nos dice que el mandamiento del amor es el mandamiento más inhumano que hay, que es el más inhumano porque de alguna manera pues estaría en contra de lo más primitivo y nuclear nuestro, que sería pues salvarnos, sería el amor a nosotros mismos, ¿no? Como dinamismo, como pulsión fundamental. Me venía a la cabeza esta frase de Freud en El malestar en la cultura, al oírla de Kemberg, pero paralelamente también por asociación de ideas, pues también me vino lo que dice Zygmunt Bauman cuando él, comentando justamente este texto de Freud, El malestar en la cultura, Bauman viene a decir que justamente habría que pensar lo contrario. Habría que pensar más bien que justamente la humanización, el proceso de humanización, tendría lugar en el momento en que esos primitivos seres humanos, olvidándose de sí, acuden a atender, a cuidar, a salvar, podríamos decir también a curar a otro que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Que justamente esta salida de uno mismo en función del bien del otro, que ahí es donde habría que situar justamente el inicio del proceso de humanización, donde se abriría como lo más específicamente humano. Bien, pensando sobre este asunto, creo que habría que conectar esta disposición instintiva al amor, en este caso, este deseo de curar, de salvar a otro,
Pues que habría que pensar en cuanto a sus orígenes, pues en la situación de indefensión radical en la que se encuentra el ser humano en los inicios de la vida. Como sabemos, el ser humano es, dentro de los organismos vivientes, aquel que viene al mundo en una situación de mayor fragilidad, indefensión. Todos los animales vienen al mundo, podríamos decir, ya más terminaditos, biológicamente más acabados. Somos nosotros los que venimos, podríamos pensar, un poquito medio a ser, y esto que en principio pudiera parecer una desventaja, justamente es la base de las grandes posibilidades del ser humano, porque nuestro terminado va a venir ya dado por lo, no ya por lo meramente biológico, sino por lo biocultural. Aquí habría que recordar la obra de Rolf Carballo, en particular Urdimbre, afectiva y enfermedad, donde efectivamente se nos pone de manifiesto que esta primitiva situación de indefensión radical del ser humano se constituye en la base de lo que puede ser todo el proceso de culminación biocultural, sociocultural. Bien, pero en esa situación primitiva de indefensión, pues de ellas podemos salir, podemos sobrevivir, pero en el sentido más literal del término, pues gracias al cuidado y al amor parental. Sea quienes sean quienes desempeñen esas funciones parentales, sean la figura del padre y la madre biológica o quienes hagan sus veces, pero fuimos salvados efectivamente de esa indefensión total, pues a través y a partir de ese amor parental. Dice Heinz Kohut, una de las grandes figuras del psicoanálisis norteamericano, que el amor materno viene a jugar como una especie de pegamento que posibilita la integración de ese puzzle de piezas emocionales dispersas sin unificarse, que es la situación primitiva del psiquismo en sus inicios, ¿no? Dice también Heinz Kohut que el amor materno viene a jugar viene a conferirnos como una especie de piel psíquica, una piel psíquica que va a funcionar como una especie de embalaje de nuestro mundo emocional, en principio caótico, disperso. Bion, otra de las grandes figuras del psicoanálisis, nos hablará de esa primitiva situación como de catástrofe, ¿no? De la que somos salvados. Bien, pues porque hemos sido salvados de esa situación de indefensión radical, desde ahí se puede propiciar una identificación con cualquier tipo de indefensión, de vulnerabilidad, como puede ser la del sujeto enfermo, y desde esa identificación se puede propiciar ese deseo de salvar de la misma manera en la que nosotros fuimos salvados de la indefensión primera, ¿no? Bien, la cuestión es, como veremos luego, que esa necesidad, ese deseo de salir al paso de otro, del bien del otro, pues tiene toda la complejidad que atraviesa la andadura del deseo humano y que hay toda una problemática en la cual intentaré decir algo en el tercer punto sobre la maduración de ese deseo de curar.
Y en el cuarto punto, pues quiero referirme a las posibles trampas que nos pueden venir en ese deseo de curar. Bien, desde el punto de vista psicoanalítico, lo que mejor nos puede venir en esta temática del deseo de curar es justamente de poner de manifiesto las dimensiones inconscientes, y ahí venimos al segundo gran término de nuestro tema, curar e inconsciente, deseo de curar e inconsciente, pues lo mejor que nos puede aportar el psicoanálisis es esa toma de conciencia de que en esta actividad del curar, movida por el deseo del bien del otro, de la curación del otro, que ahí intervienen toda una serie de factores inconscientes. Yo les diría, el año pasado tuve un curso a lo largo de, bueno, desde septiembre hasta junio, con los MIR, los PIR y los EIR de aquí de Granada, sobre Freud y el psicoanálisis. Y yo comencé diciéndole, miren, ahora mismo en medicina y en otras muchas ciencias, el mantra es basado en la evidencia. Es la fórmula mágica, como una jaculatoria mágica que, bueno. Y yo les decía, bien, pues en este curso justamente nos vamos a fijar en lo no evidente, en lo que está detrás de lo evidente, lo que está detrás de lo evidente. Llevando las cosas al extremo, cuando un señor se suicida tirándose de un 10º piso, lo evidente es el peso de ese señor por la altura desde la que cae. Pero con eso nos quedamos a ciegas absolutamente sobre lo que se ha podido mover en ese sujeto para llevar a cabo ese tipo de conducta. Bien, estoy llevando un poco las cosas, caricaturizándola un tanto. Pero, insisto, se trata de asomarnos a lo no evidente, a lo que se escapa a la conciencia, pero que está ahí. Esa es la gran aportación del psicoanálisis. Bueno, y en eso pues no me quiero detener más, porque veo además que las agujas del reloj corren a una velocidad mayor de la que quisiera. Entonces, como les decía al comienzo, las transferencias y contratransferencias. Creo que tenemos aquí el capítulo central de lo que el psicoanálisis puede aportar en esta cuestión del curar, del deseo de curar. Creo que una de las mejores cosas que nos pueden ayudar para comprender lo que son las transferencias son las dificultades que experimentó Freud para dar con el fenómeno de la transferencia, porque fue a base de tanteos y de errores algunos garrafales, como llegó a detectar lo que estaba ocurriendo en ese deseo suyo de curar, en ese deseo de curar. Bien, en la documentación que le envié a Juan Diego tienen ahí un trabajo sobre este tema de la transferencia en los textos freudianos, ¿no? Bueno, y ahí pues doy cuenta de cómo efectivamente Freud, en primer lugar, se vio inmerso en un proceso transferencial, él personalmente, cuando estaba intentando su autoanálisis, tarea imposible, porque un autoanálisis en sentido psicoanalítico no es posible, porque yo no puedo saber de aquello que es justamente de lo que no quiero saber, porque el inconsciente no es lo que no sé, sino aquello de lo que no quiero saber, de lo que prefiero no saber, porque saber de lo inconsciente
me generaría una angustia intolerable, bien, pues entonces yo no puedo saber de lo que no quiero saber. De ahí la necesidad de un tercero, la figura del analista, que mediante la interpretación va poniendo de manifiesto esa dimensión de lo inconsciente, de lo que no queremos saber. Bien, pues cuando Freud está en ese proceso de autoanálisis, está manteniendo una relación estrecha, profunda, íntima, con un médico amigo, que hoy son muchos los análisis que se han hecho de esta relación, pues queda como muy patente que esa persona, este amigo Wilhelm Fliess, jugó el papel del psicoanalista y que Freud experimentó toda una profunda transferencia en la persona de Wilhelm Fliess, una transferencia de la que no fue consciente sino después. Porque, como a mí me gusta decir, la transferencia siempre viene por la espalda. Cuando está teniendo lugar, no somos conscientes de ella. Siempre viene a posteriori por la espalda. Eso fue lo que le ocurrió a Freud en este proceso de su autoanálisis, que tan solo después cae en la cuenta de los movimientos afectivos, de las corrientes profundas inconscientes que habían jugado en esa relación. Bien, luego cuando se encontraba todavía antes del psicoanálisis, cuando utilizaba lo que él y Breuer llamaba el método catártico mediante la hipnosis, ahí se encuentra, ahí en los estudios sobre la histeria, hay un caso que merece particular atención, que es el llamado caso EMI, donde Freud está intentando trabajar con aquella paciente, pues mediante la hipnosis, procurando que emerjan esos contenidos reprimidos que estarían generando la neurosis, los síntomas y demás. Bien, pero se encuentra con que esta mujer, Emi, comienza a tener una especie de fijación en él, que la relación con él está ocupando un lugar para Freud indeseable, porque podríamos decir, bueno, es que de este modo no se puede trabajar. Si aquí lo que pretendemos es acceder a esos contenidos inconscientes y ahora usted empieza a liarse, que si yo le digo, que si no le digo, que si la trato de una manera o de otra, de este modo no podemos trabajar, ¿no? Bien, tan solo a posteriori también, ahí en los textos que le he dado hay un análisis de todo el juego transferencial y contratransferencial que hubo por parte de Freud, toda esa corriente, toda esa proyección que esta mujer estaba haciendo sobre la figura de Freud, de lo que había vivido en su infancia, sobre todo en unas relaciones problemáticas con un hermano mayor. Bien, pues tan solo cuando el tratamiento había acabado y en un texto escrito ya meses después, Freud cae en la cuenta de que allí había habido lo que él en ese momento llama una falsa conexión, entre la depresión que en un momento comienza a padecer esta mujer y una indicación que Freud le había dado de la toma de unos baños, bueno, utilizando los métodos de la psiquiatría de la época. Entonces dice Freud que ha establecido una falsa conexión entre aquellos baños y su hermano, aquel con el que había padecido unas situaciones traumáticas. Freud todavía es incapaz de ver que detrás de aquel hermano estaba él. Y estaba la misma situación transferencial suya con esta mujer. No lo vio, no lo vio. Tan solo cuando llegamos, es un caso ejemplar en este asunto del descubrimiento de la transferencia, en el caso Dora, uno de los 5 grandes casos clínicos de Freud,
en 1905, el tratamiento de una joven chica histérica de 18 años que es conducida al tratamiento llevada de la mano de su padre, al cual Freud había tratado anteriormente. Hoy día a nadie se le ocurriría tomar en tratamiento a un pariente de otra persona tratada previamente. Bien, en el texto ahí tienen los detalles del tratamiento, de un modo resumido naturalmente, pero paso ahora sobre ellos. Lo que nos importa es el ver cómo ese tratamiento finalmente fue un fracaso estrepitoso. Dora, cuando Freud menos se lo espera, da un portazo y abandona el tratamiento, porque Freud no cayó en la cuenta que cuando Dora estaba hablando de su padre, del señor K, con el que ella estaba manteniendo una relación amorosa, pues que detrás de estas personas estaba él, como sustitución de esas figuras con las cuales Dora mantenía una relación de una profunda ambivalencia. Freud publica el caso. Normalmente los médicos publican los casos en los que ha resultado un éxito, y este fue un auténtico fracaso. Pero justamente Freud lo publica para ilustrar el papel que juega la transferencia, y para ilustrar también, era otro capítulo que le importaba, el papel que dentro del tratamiento psicoanalítico juega la interpretación de los sueños. Bien, ahí en el caso de Dora tenemos la primera definición que Freud nos da de las transferencias, y dice exactamente así. ¿Qué son las transferencias? Las transferencias son reediciones o productos ulteriores de los impulsos y fantasías que han de ser despertados y hechos conscientes durante el desarrollo del análisis, y que entrañan como singularidad característica de su especie la sustitución de una persona anterior por la persona del medio. Entonces, se tratan de reediciones de relaciones anteriores. Es una reedición, dice Freud, que tiene como singularidad característica de su especie la sustitución de una persona anterior por la persona del médico. Bien, es una reactivación, es de alguna manera, una repetición de unos modos de relación que se tuvieron en el pasado y que ahora se reactivan y se repiten. El término repetición va a ser importante en la comprensión que hace Freud de la transferencia. Se repiten en la relación presente con la persona del médico. Bien, son como unas especies de cliché, de esquemas de los modos de relación que se han podido tener en el pasado y que se reactivan en el tratamiento. Bien, trabajo costó descubrir la transferencia. En este momento, Freud, fíjense en la definición que les he dado, ha dicho que han de ser despertados y hechos conscientes durante el desarrollo del análisis. Hay un cambio radical. Desde los estudios sobre la histeria, donde la transferencia, llamada entonces falsa conexión,
se veía como un estorbo en el tratamiento psicoanalítico, algo que había que procurar que no se produjera o apartarlo, hasta este momento donde Freud nos dice que han de hacerse presentes y han de ser interpretados. Esto en el psicoanálisis posterior a Freud ha llevado hasta tal punto de considerarse que el tratamiento psicoanalítico esencialmente coincide con el desarrollo de la transferencia, con la instauración de la transferencia, el desarrollo de la transferencia, la interpretación de la transferencia y la disolución de la transferencia. Es decir, no es pensable un tratamiento psicoanalítico al margen de este fenómeno particular de la transferencia. Si algo cambia en un tratamiento psicoanalítico, como veremos después, si algo cambia en otros tratamientos, sean psicoterapéuticos o no, si algo cambia es en función de estas corrientes afectivas subterráneas que tienen que ver con lo que fueron las primeras vinculaciones reactivadas, repetidas en psicoanálisis, concientizadas y disueltas a lo largo del tratamiento. Entonces, la transferencia como concepto absolutamente central, nuclear, dentro de lo que es la técnica psicoanalítica. Porque efectivamente, como Freud dice, quizá el texto más importante de Freud sobre la transferencia, que es uno breve de 1914, Recuerdo, repetición y elaboración, si algo cambia en un tratamiento, no es por la información que el sujeto va teniendo. Información sobre lo que nos pasa la podemos tener leyendo un libro de psicología o por la devolución que nos hace una persona de los modos que ven en que nos comportamos. Si algo cambia, no es por una mera información teórica, sino si algo cambia es porque lo que algún otro psicoanalista llamó esa experiencia correctora es una experiencia que corrige experiencias previas y que posibilitan el cambio, la transformación. Bien, pero si difícil fue detectar el movimiento de la transferencia, pues quizás más dificultades hubo también para descubrir la contratransferencia, es decir, todo aquello que se moviliza en la figura del psicoanalista en la relación, la vinculación, el contacto con la persona del analizado. Porque es evidente que cada paciente moviliza en nosotros determinadas cuerdas. Yo, bueno, por las tardes que las dedico pues a la psicoterapia psicoanalítica, cuando pienso, pues esta tarde tengo a fulano, fulana, fulana, pues cada memoria de esos nombres moviliza en mí sentimientos, emociones de un carácter diferente. Bueno, y contratransferencia que se constituye en otro elemento clave del fenómeno transferencial en su conjunto, porque por una parte es algo que tiene que ver con la historia del analista, con sus miedos, con sus deseos, con sus represiones, con sus conflictos, con su historia, que es muy importante que él conozca bien, de ahí que la formación psicoanalítica tenga como eje central el llamado psicoanálisis didáctico. A mí no me gusta mucho el término de didáctico, pareciera que es una clase. Bueno, es el proceso psicoanalítico que tiene que llevar a cabo el futuro psicoanalista justamente para tener el mejor conocimiento de sí mismo
y encontrarse en una situación en la que pueda manejar sus movimientos contratransferenciales en el tratamiento. Bien, Aligero, hablamos de transferencias positivas y negativas. Más bien habría que hablar de transferencias de sentimientos positivos y sentimientos negativos, porque a veces la transferencia de sentimientos negativos puede ser muy positiva para el tratamiento. Pero bueno, se trata de distinguir de la proyección que se ha. Bueno, y se ve que tenemos una sesión accidentada, no pasa nada. Vamos a ver si recuperamos deben ser las cosas de la transferencia. Sobre la persona de. Ahora. Carlos. De nuevo. Bueno, Carlos, esto debe ser cosa de la transferencia de Zoom. Pues entonces, sí, estos son hay también distorsiones ese del tipo de proceso transferencia. comunicativo, del proceso psicoanalítico en el que estamos. Hay que vencerla. Ánimo. Bueno, muy bien. Se ve y se oye, ¿verdad? Sin problema. Bien, pues bien, esto es las transferencias y contratransferencias de un modo muy simplificado por la cuestión del tiempo, tal como fue descubierta por el psicoanálisis y donde sigue jugando un papel central con variaciones dependiendo de las distintas corrientes psicoanalíticas, pero un papel central dentro de la técnica psicoanalítica. Se planteó muy pronto la cuestión de si este fenómeno transferencial y contratransferencial era propio del tratamiento psicoanalítico y solo de él, propiciado por las condiciones tan particulares en que se lleva a cabo el tratamiento. Bueno, más o menos todos tenemos una idea, aunque sea solamente por el cine, que vemos al sujeto allí tumbado en el diván, el analista fuera del alcance. Normalmente en las películas el analista aparece anotando, cosa que en técnica ortodoxa el psicoanalista no debe hacer, sino prestar lo que se llama una atención flotante. Bien, pero una serie de un setting, un encuadre muy particular, que origina un tipo de relación muy singular, muy singular. Entonces, la pregunta ¿es en virtud de este encuadramiento, de este modo de relación tan extraño que allí se mantiene, que tiene lugar la transferencia, o la transferencia la podemos encontrar más allá? Bien, este es un debate que prácticamente ya ha perdido toda su vigencia desde un acuerdo, pues yo diría que unánime, en que el fenómeno transferencial es un fenómeno que el tratamiento psicoanalítico pues aprovecha, utiliza, lo exacerba, hasta el punto de que Freud decía que había que convertir la neurosis con la que el sujeto venía, convertirla en una neurosis de transferencia, una auténtica neurosis. Bien, pues sería algo que el psicoanálisis lleva hasta el extremo como instrumento fundamental de su tarea, pero algo que se encuentra pues allí donde hay cualquier tipo de relación humana, porque esto es fácil de entender, en cualquier tipo de relación entramos desde una historia particular, singular de cada uno, desde unos modos de relación que han tenido lugar en nuestra biografía, desde unos modos de articular nuestro amor, nuestro odio, nuestras expectativas, y que se han ido creando así unos moldes
unos esquemas de relación, unos modos de considerar, de sentir, de valorar al otro que tienen que ver con los modos que han ido teniendo lugar de un modo fundamental en nuestra historia. Pero dentro de lo que puede ser la transferencia en el amplio campo de las relaciones humanas, siempre se han señalado algunos tipos de relación humana que son particularmente propicios para el desarrollo de vínculos transferenciales. Bien, cuando digo transferenciales, ya entiendan, por favor, transferenciales y contratransferenciales, ¿no? Bien, pues que hay efectivamente unos tipos de relaciones humanas que parecen favorecer de modo particular este fenómeno transferencial. Y ahí se han distinguido tres modos como muy típicos de relaciones transferenciales, que son la relación en el campo de la docencia, pongamos aquí desde el aseño de la guardería, la primera sustitución de la madre, la primera transferencia materna importante que podemos llevar a cabo, el maestro de la escuela, el cura párroco. Bien, pues en el campo de la docencia, hasta poner al profesor de la universidad o al maestro intelectual, yo diría presencial o imaginario que podamos tener, bien, el campo este de la docencia, donde el otro que sabe, aparece como una figura parental que reaviva aquellas figuras parentales de aquellos que en nuestra infancia parecía que lo sabían todo y a los cuales por eso le podíamos preguntar todo. Bien, pues el campo de la docencia. En el campo religioso, la figura del sacerdote, del director espiritual, del pastor, del gurú, en el campo de lo religioso, ese personaje que de una manera u otra aparece como representante de lo sagrado, representante de la paternidad o de la maternidad de Dios, además dentro del campo católico, incluso al que solemos llamar padre, pero con el que muchas veces además nos relacionamos como si fuera una madre que tiene que estar dispuesto siempre y en disponibilidad total y absoluta para atender, escuchar, aliviar, consolar, etc. Bien, el campo de lo religioso, yo mi trabajo de licenciatura en teología lo hice justamente sobre este tema, la aplicación del fenómeno transferencial en la relación pastoral, en la relación con el bien. Y el tercer campo evidente donde el fenómeno transferencial yo diría que juega a tope es en el campo, justamente en el campo de la medicina, en el campo de la curación. Y yo aquí además abriría una llave en el campo de la curación, sea dentro del cuadro institucional de la sanidad oficial, o sea, en el campo de la curación en otros sectores sociales, como puede ser el del curanderismo. También le pasé a Juan Diego un trabajo que fue para un simposium que tuvimos aquí en Granada sobre el curanderismo, importante en determinadas zonas de la provincia de Granada y de Jaén, un estudio interdisciplinar que llevamos a cabo entre antropólogos, enfermeros, psicólogos, historiadores. Y bueno, mi aportación fue justamente de analizar el tipo de transferencia particular diferente que se podría dar en el campo del curanderismo respecto a lo que podría ser la transferencia
en el campo de la medicina. Si quieren, luego en el debate podríamos entrar en un análisis más pormenorizado de esta cuestión, pero es evidente que el sistema simbólico en el que se sitúa el curandero, que todos lo sabemos bien, que en muchos casos cura, efectivamente cura, difícilmente podrá curar un hueso roto. Pero bueno, hay dermatólogos que cuando no saben qué hacer remiten a un curandero, porque en el campo de la dermatología la problemática psicosomática es particularmente patente, ¿no? Bueno, pues el sistema simbólico de un curandero que en lugar de tener una vestimenta de bata blanca, verse rodeado de diplomas de cursos y congresos a los que ha asistido este doctor, además de todo ese aparataje técnico complejo, sofisticado que yo veo allí, que no entiendo, que entro dentro de este campo institucional, burocrático del hospital, pues el curandero lo que tiene allí es a Fray Leopoldo, la Virgen del Carmen, una serie el curandero toca, abraza, a diferencia de la distancia técnica que sitúa. Bien, movimientos transferenciales que ahí en ese trabajo yo concluía que eran de carácter más materno que paterno, como pueden ser en el campo de la medicina oficial. Y podríamos decir que algunos sujetos pues necesitan de una transferencia paterna y por tanto jamás van a sentirse llamados a acudir a un curandero, ni un curandero les va a curar, pero otros sujetos, sin embargo, pueden verse mucho más propicios para entrar en contacto y para la movilización de su dinámica personal que le lleve a la curación, pues con una figura de corte más materno, como puede ser la del curandero. Luego, si quieren, podemos hablar de lo masculino y lo femenino, diferente de varón o mujer. Bien, punto tercero, maduración del deseo de curar. Bien, aquí pues mirando el reloj me resulta muy difícil decir algo. Miren, en mi libro, perdonen que me refiera a cosas, a textos míos, pero en mi libro Los registros del deseo hay un capítulo que está centrado en la cuestión de lo que llamamos la maduración afectiva o la maduración del deseo, ¿no? Bien, pues ese capítulo lo titulé Asumir la ausencia. Asumir la ausencia. Porque de alguna manera lo que vengo a expresar en ese capítulo como clave de lo que es la maduración del deseo viene dado por asumir nuestra condición de seres separados. Seres separados es el leitmotiv de todo este libro, Los registros del deseo, es decir, seres que con una aspiración, yo diría, es la aspiración más radical del deseo, la aspiración más radical del deseo sería la de eliminar toda separación, toda distancia, toda diferencia que imposibilita la unión total perfecta con el objeto amado. Esa sería la aspiración más radical del deseo. Yo creo que tan solo en lo que es la experiencia amorosa total, afectiva, erótica, sexual, genital, y lo que es la experiencia mística, son las dos experiencias que ponen de manifiesto mejor lo que sería la aspiración última del deseo, como digo, eliminar toda distancia, toda separación, toda diferencia, y al mismo tiempo estas dos situaciones humanas, la amorosa y la mística, ponen de manifiesto la imposibilidad de que esa aspiración del deseo se pueda llevar a cabo.
Aquí tenemos que recordar una vez más esa frase ya famosa, conocida de Lacan: el objeto del deseo es imposible. El deseo aspira a un objeto que yo siempre me gusta decir que no encontraremos nunca. No somos todo para nadie, nadie es todo para nosotros, y aquí en la tierra Dios tampoco. Y eso es de las grandes lecciones que los místicos nos dejaron. Bien, entonces madurar el deseo es asumir la ausencia, asumir esa separación, esa cuota de soledad que es constitutiva del ser humano. Pero es tan difícil, es tan difícil. Nos pasamos la vida intentando salvar y eliminar esa separación y esa diferencia. Cuando esta cuestión no está asumida, es imposible el encuentro con el otro como otro. Y en esta dimensión del curar, el otro va a dejar de ser un otro al que yo intento hacer un bien para ser un otro utilizado, manipulado en función de mis deseos, de mis miedos, etcétera, etcétera. Es decir, aquí se nos plantea todo ese reto de transitar desde ese narcisismo radical, total, primario, en el que todos venimos al mundo. Para un bebé el mundo es él y él es el mundo. No existe un yo ni un tú, todo es su única realidad. Pues desde ahí hasta ir descubriendo progresivamente un otro distinto, diferente y del que estoy separado, y asumir esa separación, ese tránsito del deseo, del narcisismo radical, hasta el descubrimiento del otro como otro, asumiendo que el otro no puede ser un objeto de dependencia ni de dominio y control. Bien, con esto paso ya al último punto. Tendremos tiempo luego. Me asustó el otro día Juan Diego diciendo que como me extendiera más de la cuenta me llamaba la atención de inmediato, y estoy aquí atemorizado viéndolo a él y viendo las manecillas del reloj. La Bien. distancia te salva, Carlos, si estuviéramos en la misma mesa, pero aquí, ¿qué puedo hacer yo desde esta ley? Bueno, bien, pues entonces el último punto, patologías del deseo de curar. Claro, Freud decía que no podemos llegar más allá en nuestro tratamiento, en nuestro deseo de curar. No podemos ir más allá de lo que nos permiten nuestros propios conflictos. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! No podemos ir más allá de lo que nuestros conflictos nos permiten. De ahí la necesidad para toda persona que tenga una tarea en el campo de la relación de ayuda, sea cual sea, como psicólogo, como médico, como enfermero, como asistente social, como pastor religioso. Toda aquella persona que tenga una labor en el campo de la relación de ayuda tiene que estar atento a lo que está ocurriendo con ese otro al que ayuda, para ver de qué manera esa función que se pretende de ayuda, en este caso de curar, se puede llevar a cabo, y se puede llevar a cabo del modo más saludable y más madurativo. Como les decía al principio, el otro día, pensando sobre cómo podía organizar este punto de patología del deseo de curar, se me ocurrió que podía diferenciar entre patologías desde nuestras defensas o patologías desde nuestras necesidades encubiertas.
desde nuestras defensas. Yo aquí tenía anotado, en parte para entenderme yo, lo paranoide y lo obsesivo. Es decir, nuestras defensas paranoides, cuando el otro, y a veces de qué modo tan sutiles puede ser así, cuando el otro, en realidad, yo lo estoy viviendo como una amenaza, como una amenaza, como un peligro. Recuerdo a un psiquiatra que antes de entrar en la consulta para su tarea médica, tenía que tomarse una pastilla, un tranquilizante, porque el otro era vivido, en el análisis lo veíamos, era vivido como un peligro, como una amenaza, como alguien que podía venir a ponerme en cuestión, a minusvalorarme, a considerarme y poner luego quizás en internet un juicio negativo sobre cómo le ha ido en la consulta conmigo, etcétera, etcétera. El otro como una amenaza persecutoria, que como digo, esto puede estar presente en medio de la relación de modos muy sutiles, muy inconscientes. Lo paranoide y lo obsesivo. Si en lo paranoide el peligro me viene desde fuera, claro, me viene de fuera por la proyección que yo he llevado a cabo de mi mundo interior. El otro, en principio, no viene a atacarme, no viene a perseguirme, no viene a... pero algo que yo pongo en él lo convierto en un objeto persecutorio, pero objeto persecutorio situado ahí fuera, en el exterior. Mientras que en la defensa obsesiva, el peligro estaría situado en mi propio interior. Es como si en mi interior existiese como una especie de bomba de relojería que pudiera explosionar en cualquier momento en mi relación con el otro, y entonces se me impone una dinámica de distancia, de cuidado, de defensa, muchas veces camuflado de discurso científico, muchas veces camuflado de recursos técnicos y saber científico que sin duda tengo que utilizar, pero que también puedo utilizar como defensa de mis propias angustias. Yo recuerdo un médico oncólogo que vino un tiempo a trabajar conmigo, yo diría muy honestamente, para intentar detectar todas esas defensas suyas que se ponían en marcha en su tratamiento, además en un campo tan generador de ansiedad, de angustia como es el de la oncología. Entonces él me decía, es mucho más fácil refugiarme en el microscopio o en la estadística, porque de esa manera no padezco la angustia que ese enfermo me está transmitiendo, entre otras cosas, cuando me está pidiendo que yo sea su salvador y yo me encuentro con que no puedo ser su salvador, Aquí habría que aludir al furor curandi, el ansia de curar, ¿no? Ese sentimiento de omnipotencia que muchas veces podemos tener en el campo de la curación, sea médico, sea psicológico. Dice Freud que el analista debe despojarse de su tentación de considerarse como un Dios que puede renunciar a la omnipotencia, Dice Freud que el médico debe despojarse de su deseo de curar. Dice, pero bueno, entonces, ¿para qué estoy aquí? Bueno, para curar, pero si me dejo llevar del deseo de curar, mal voy a manejar la situación. Bien, entonces, como digo, las defensas de este tipo obsesivo, esa distancia muchas veces,
esa frialdad que en el fondo es una defensa de lo que se mueve en mi interior y que se pone en peligro en cualquier tipo de contacto con el otro, si ese contacto me pone en riesgo de una cercanía en la que puedo perder el control. Yo diría que el control, el término control, es el que mejor define la dinámica de lo obsesivo, ¿no? Bien, desde las defensas, desde las necesidades encubiertas, y con esto ya termino. Tengo aquí anotado el amor histérico. Yo recuerdo un congreso que hubo en Granada hace ya años y cuyo lema del congreso era sobre la histeria y decía, el lema era, nadie ama más que la histérica. Efectivamente, la persona histérica ama y además puede amar con una actitud sacrificial, de olvido de sí, de entrega total oblativa, donde parece que es el otro, solo el otro el que me importa. Pero si analizamos más de cerca, como alguien ha dicho, en realidad la persona histérica no ama al otro, ama el amor, ama la experiencia de amar, que puede ser tan gustosa, tan gratificante, incluso en el amor sacrificial por el otro. Pero un amor que tiene una dimensión exhibicionista. Mirad cómo os amo, mirad cómo me tenéis. Como muchas veces algunas madres, una paciente mía me decía, mi madre, cuando salgo de casa se queda en la puerta y parece la dolorosa con los 7 puñales clavados. Mira cómo me dejas, mira cómo me dejas. Pero sobre todo, mira, mira. Un amor histérico, un amor que necesita estar amando, pero en realidad está utilizando el otro para tener esa experiencia amorosa que necesita la persona histérica, ¿no? Tengo ahora un caso, no es en el campo de la medicina, es en el campo de lo religioso, pero una persona con una urgencia, con una necesidad de entrega, de proteger, de cuidar, vive en un activismo sin descanso del cual parece que no puede escapar de esta necesidad de proteger, de cuidar, de atender. Bien, el análisis pone de manifiesto de qué modo importante en su infancia tuvo una necesidad de protección que no se vio cubierta. Un día me decía, yo en algunos momentos me imaginaba y deseaba que mi madre me pegase, como veía yo a otras madres que le pegaban a sus hijos, porque ese pegar era expresión de un cuidado, de una protección, de una madre fuerte. Su madre, que llegó a pesar 40 kilos, era la imagen misma de la debilidad, de la fragilidad, de la impotencia, del no poder proteger. De ahí surge una urgencia de protección y de cuidado, que es la que él está intentando dar cauce en esa acción compulsiva en favor de los demás. Tengo aquí dependencias orales, convertir al otro en una boca que se alimente de mí. Tengo que estar dándole el pecho, sea yo hombre o mujer, pero tengo que estar nutriendo, alimentándolo, manteniéndolo en una relación de dependencia en la cual yo pueda sentirme algo, pueda sentirme valioso. Y otro tipo de patología relacional de necesidad encubierta sería la necesidad
de control y sumisión, que tendría que ver más que con lo que en psicoanálisis denominamos lo oral, relativo al primer estadio del desarrollo afectivo, la fase oral, pues tendría que ver más bien con la segunda etapa del desarrollo afectivo, con la fase anal, caracterizada por esta dinámica de control, de sumisión, de sometimiento, que muchas veces puede ser enormemente sutil, pero en definitiva de lo que se trata es de que el otro no tenga otro deseo que no sea el mío. Es decir, de alguna manera en el extremo de una relación que tiene tintes sadomasoquistas. Y el sadomasoquismo no solamente es el que podemos ver en una película de Buñuel, de un señor, de una señora con tacones y un látigo sometiendo a un señor. Yo muchas veces he dicho que ha habido mucho sadomasoquismo en el campo de la dirección espiritual, es decir, donde de alguna manera se intenta aniquilar el deseo de la otra persona para que no tenga otro deseo sino el mío, la dialéctica del amo y del esclavo. Bien, pues aquí apuntadas tan solo esas posibles patologías del deseo de curar. Y ahora sí, yo ya pues me callo, dejo la palabra para que podamos, yo creo que dialogar entre todos, no solamente conmigo. Creo que el tema también se puede enriquecer mucho desde vuestras propias experiencias. Y nada, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias, Carlos. Desde luego, bien sabe Dios que no echo de menos de Granada la Alhambra, sino tener ocasión de ir a hablar contigo más a menudo y hacer un análisis en serio. Pero bueno, no puede ser. Con los amigos no se puede. ¿Qué le vamos a hacer? No puede ser, no puede ser. Bueno, pues señores y señoras, ahí tenéis la posibilidad de preguntar, participar, hagamos intervenciones breves, pero enjundiosas si es necesario, y varias veces, más que grandes monólogos, si alguien prefiere hacer la pregunta por el chat, pero bueno, como estamos casi en familia, pues creo que podemos alzar la voz, ¿no? Cuando queráis, reactiváis vuestros micros y preguntáis acá. Concha, ¿no tienes activo el micro? Sí. El micro. Ahora. Activado. Saludos. Eso es. Bueno, yo en líneas generales estoy de acuerdo, pero ¿puedo hablar? Juan Diego. Claro, ya te he dado la palabra, Concha, te estamos esperando. Y es que te he visto mover, te he visto gesticular y pensaba que estabas queriendo hacer una intervención, ¿no? No quiero obligarte si no era tu intención, ¿eh? No. A ver, sí tengo cosas, pero no es fácil hacer la pregunta. Lo primero es que usted ha estado hablando todo el rato de el deseo de curación y parece que lo ha equiparado a lo del cuidado, ¿no? Yo como enfermera y además como enfermera psiquiátrica también he trabajado y me ha sido muy útil la psiquiatría para mi vida personal y tanto para mía y para la de los demás. Hay unas grandes diferencias entre el objetivo de curar que el objetivo de cuidar. Claro que muchas veces yo digo que cuidando se curan las cosas. Y aquí tendría que citar a María-Françoise Collier, que siempre ha dicho, las enfermeras, enfermeros, trabajamos con los recursos internos de la persona. O sea, me ha recordado cuando estaba hablando del chamán, ¿no? Claro, los chamanes trabajan con los recursos internos, trabajan con la cuestión afectiva, con las carencias, o sea, todas esas cosas que sabemos que hay. Porque claro que dicen, no, pero es que todo el mundo cuida. Digo, sí, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo está cada persona cuidando? ¿Y en qué momento cuida? ¿Y qué espera la otra persona de ese cuidado? Entonces, bueno,
me gustaría discutir esto. Yo creo que hay bastantes diferencias. Ha sido muy claro cuando ha dicho la evidencia científica, el hacerse. Yo he conocido médicos que decían, nosotros representamos a Dios en la tierra, me lo decían a mí, porque decía que lo que tenía que hacer una enfermera cuando era jovencita. Decía, la enfermera tiene que observar, transmitir al médico y después cumplir sus órdenes. Y yo, que ya leía ciencia ficción, le dije, usted no quiere una enfermera, usted quiere un robot. Entonces, yo creo que me gustaría hacer un poco más Sí, de separación, no sé. sí, Si me he explicado. sí, sí, sí. Porque veo que efectivamente hay una diferencia entre cuidar y curar. El término cuidado, yo diría, es más amplio. El curar puede ser una forma de cuidado, pero cuidar responde a algo más amplio. Yo te preguntaría, ¿dónde verías la diferencia fundamental de cuidar y curar? ¿Cuáles serían los matices diferenciales entre una cosa y otra? ¿Qué es lo que se hace en el campo de la medicina, de la enfermería, para curar y qué sería lo otro? A ver, trabajamos en muchos momentos de la vida y en muchas situaciones de salud, dolencia y enfermedad. Entonces, tendríamos que ir como buscando casos y contextos determinados, ¿no? Bueno, está aquí Carlos, y que tenemos un caso que trabajamos juntos, Carlos Navas. Ponte el micrófono porque te va a tocar hablar algo. Estuvimos perfilando un caso que era en un viaje desde Sevilla, precisamente, a Zaragoza, ¿no? Y era un caso de una chica joven de 17 años que llegó al Hospital Clínico de Zaragoza, aunque ella vivía en Huesca o en un pueblo de Huesca, llegó toda maltrecha, desaliñada, etcétera, etcétera. Y bueno, pues no sabían qué hacer allí en Huesca y la mandaron porque aquí hay una unidad infanto-juvenil, enfermería psiquiátrica infantil. Y entonces, cuando la vieron en urgencias, dijeron anorexia nerviosa. Carlos, ¿por qué no continúas tú con el caso de Noa? Porfa. Vale, hola, buenas Que a tú... todos. Sí, bueno, el caso de esta chica en concreto, eso, es una chica que venía derivada desde Huesca en principio por un bajo peso. Cuando llegó a Zaragoza, desde el inicio el diagnóstico en la unidad de psiquiatría infanto-juvenil es claro, ¿no? Es una chica con anorexia nerviosa y se le trata como tal, ¿no? El tema es que en el tratamiento y en el acompañamiento a esta chica pues se desvelan otros problemas que tenían que ver con la familia, que tenían que ver con la madre fundamentalmente, que además era también usuaria de los servicios de salud mental y estaba diagnosticada de esquizofrenia. Se desvelan unas dinámicas familiares muy complejas y claro, desde la institución aquí la del Servicio Aragonés de Salud, en el campo de la psiquiatría, pues habitualmente se tiende a tener una mirada un poco corta en lo que tiene que ver con la atención a las personas que recibimos, porque básicamente hay un diagnóstico, un tratamiento farmacológico y sí que a veces se hace un poco de revisión en lo que tiene que ver con la familia y con otro tipo de cuidados, pero que desde luego no alcanza, ¿no? Entonces, claro, yo a la pregunta de qué diferencia habría entre curar y cuidar, y que yo creo que es una pregunta que es muy difícil de responder, pero yo creo que el cuidado lo que tiene es una pretensión o una función más de acompañamiento y que quizás tenga mucho más que ver con la función materna y con el maternaje y que el curar tendría otras connotaciones que tendrían más que ver con la reparación y con
o para mí, o lo que yo entiendo más como lo técnico, ¿no? Y que en ese cuidado habría otro tipo de acompañamiento que no está en el curar. También es verdad que perdón si me alargo, me cortas, Juan Diego, Tranquilo. que yo sé que en los términos psicoanalíticos el término de curar quizás englobe más cosas que lo que entendemos Concha y yo por curar, pero sí que es verdad que en el campo disciplinar de la enfermería lo que los psicoanalistas entienden por cura tendría mucho que ver también con el cuidado y con el acompañamiento. O sea, yo creo que en esta ponencia serían dos términos que se juntan mucho y que no es el curar tal cual de lo médico y lo técnico, ¿no? Sí. Yo, perdóname, Carlos, que intervenga, y ahora le doy la palabra a Ana Abreu, que la ha pedido, pero fíjate que me encanta cuando invito gente que no es del ámbito estrictamente enfermero. Me gusta mucho porque es como hacer una cura por la palabra, ¿no? O sea, si nos delatamos nosotros mismos en las respuestas que damos a lo que nos dicen. Yo tengo aquí apuntado: cuidar no es igual a curar desde el principio, ¿no? Porque claro, yo te invito a hablar del deseo de cuidar y tú desde el principio empiezas a hablar de curar. Y entonces digo, pues ya va a haber gente que se me va a mosquear y va a saltar. Y efectivamente ha ocurrido porque es lo normal. Pero me da la sensación de que no deja de ser un debate intradisciplinario. O sea, si esa diferenciación tan importante entre curar y cuidar tiene que ver con la reivindicación de identidad profesional de la enfermería que fuera de nuestra frontera nadie ve. O sea, todo el mundo diferencia muy bien entre los médicos y las enfermeras, aprecia estupendamente el valor de las médicas y de los enfermeros, pero nosotros nos lo vivimos muchas veces de una manera, con todos los respetos para todos, a mí también me pasa, de esa manera paranoide que tú decías, ¿no? De ver una amenaza en algo en lo que yo estoy proyectando una amenaza que no hay. Porque, y termino, Ana, estoy convencido de que en los hospitales los enfermeros y las enfermeras somos lo más parecido que hay a un psicoanalista. Es decir, somos la persona que está con el paciente, escucha a la persona, le devuelve el mensaje de lo que ha escuchado, se desarrolla una transferencia y contratransferencia bestial, en muchísimos casos, podría contar ejemplos miles de los paritorios, y sin embargo en primaria, aunque en atención primaria, aunque tenemos ese papel, pero ahí el médico no juega ese papel de omnipotencia técnica que tiene el especialista hospitalario. El médico de atención primaria es para mucha gente una especie de confesor, una especie de psicoanalista. Es distinto. El médico de primaria cambia completamente el punto de vista de medicina-enfermería. Pero bueno, esta era mi pequeña aportación. Ana, cuando tú quieras. Activa el micro, por favor. Yo por mi parte le quería dar las gracias de corazón al profesor Domínguez Morano, porque no solo he aprendido, que prácticamente no me he podido quedar con casi nada de los aspectos técnicos que ha dicho, y leeré con interés lo que usted ha recomendado, que no he podido leérmelo antes. Pero sin embargo, sí que me ha abierto, será porque yo leo últimamente, intento leer y hago cosillas, ¿no? Con humildad de filosofía, y entonces lo que tú, te puedo tutear, ¿verdad, Carlos? Sí, claro que sí. Lo que tú has venido a contar, yo es que además lo he ido escribiendo. He dicho, si yo hubiera leído sobre esto cuando yo tenía 20 y tantos años y empezaba a trabajar en una unidad de cuidados intensivos, hubiera cuidado de una manera que es como yo he interpretado tu ponencia. Yo no distingo entre el cuidar y curar, porque estoy segura de que a lo que íbamos es a la postura del que lo da, no del que lo recibe. O sea, ¿no? O sea, ¿cómo estamos dándose esa cura? Da igual. O ese cuidado, da igual. Hagamos lo que hagamos. Porque yo estoy de acuerdo en lo que dicen en lo que han mencionado antes los compañeros, lo que ha dicho Juan Diego, pero efectivamente es algo como que trasciende, ¿no? O sea, que de ahí tenemos que trascender. O sea, ¿cómo doy o por qué doy? ¿Por qué cuido? ¿Por qué tengo que cuidar con especial cuidado o con una especial ética del cuidado en las unidades de cuidado intensivo, donde la gente está entre la vida y la muerte? Yo he entendido, he comprendido algunas cosas muy recientemente, hace 3 años para acá, que es cuando más estoy leyendo sobre esto. Y me hubiera encantado
pues no haber sido egoísta, entre comillas, al cuidar a enfermos terminales, cuando me venía esa señora con su pañuelito bordado, porque no podía estar más agradecida de cómo yo había cuidado con toda mi alma a su marido, y cuando todos mis compañeros, ¿no? Pero claro, yo he tenido que hacer un análisis a fondo de mi pasado, ese de la asistencia tan precioso, y yo reconozco que ahí había un feedback, o sea, que yo estaba dando, pero desde luego estaba recibiendo, sobre todo estaba recibiendo. Es por donde yo he entendido, he interpretado tu ponencia y son las notas que yo he ido tomando, ¿no? Que esto viene a cerrar algunas cuestiones, ¿no? Que yo me he planteado durante todo este tiempo y yo he pensado, vamos a ver, sin un desarrollo personal, sin una ética personal, sin unos valores, sin un autoconocimiento, sin que yo me plantee el acto de cuidar o de curar, es que da igual, con generosidad, o no de ninguna de las maneras, no generosidad, generosidad tampoco, porque entonces ya hay un objeto externo también, no, o sea, yo desde mi crecimiento personal, desde mi desarrollo, mi autoconocimiento, desde mi ser, que yo puedo dar algo al otro, es desde donde yo tengo que trabajar. Y además con una gran profesionalidad que hay a los profesionales que trabajan entre la vida y la muerte, como tú mencionabas antes, al oncólogo, ¿no? Claro, tenemos que tener mucho cuidado porque tu vida está aquí debajo de mi esto, la llevo en el bolsillo, ¿no? O sea, hay una especie de ego que se retroalimenta ahí, un ego, bueno, pues no digo nunca que sea negativo, ¿no? Pero sí que da ese gusanillo especial de algunos servicios. Entonces, yo tu ponencia la he interpretado por ahí, sin hacer diferencias, aunque las tiene y grandes, entre el cuidado y el curar, o en lo que sea, el relacionarnos con el otro, ¿no? Profesionalmente, porque también hablabas de educación. Entonces, ¿no? En la educación también Sí, ocurre. sí, claro. Claro, es en educación, es en algunas profesiones, ¿no? En las que pueda haber. Entonces, bueno, simplemente darte las gracias, decirte que yo lo había entendido por ahí. Hay una cosa en la que me he perdido, pero me encantaría que vinieras 10 veces Bueno. para que yo pudiera, claro, preguntar. Ahí cuando hablabas de lo externo y lo interno, ahí ha habido una cosa, pero eso yo me repasaré, porque eso supongo que daría para mucho y ya está, darte las gracias. Muy bien. Mira, yo agradezco esta diferencia y además ahora me doy cuenta de que en mi cabeza algo funcionó cuando yo, al recordar esta intervención que tenía hoy, en mi cabeza siempre apareció el deseo de cuidar, cuando en realidad yo había leído muy bien en lo que Juan Diego me había enviado del curar. Bueno, pues algo tendrá que ver conmigo, claro. Pero me ha gustado la diferenciación que ha hecho antes Carlos, creo que era, ¿no? Sí, Carlos, en lo que se puede diferenciar cuidado y curar. Ha dicho, el cuidado acompaña, la curación repara. Creo que introduce un matiz diferenciador que puede esclarecer, ¿no? Porque efectivamente el cuidado acompaña, no necesariamente al acompañado le está ocurriendo algo malo, ni está dañado, sino estoy al lado, cuido para que siga, para que prosiga en su bienestar o para que lo aumente y crezca, ¿no? Mientras que me ha gustado el término repara, porque además es un término muy psicoanalítico. En toda la corriente psicoanalítica anglosajona de Melanie Klein, el término reparación es un término técnico dentro de la teoría kleiniana, ¿no? Y reparación efectivamente supone un daño, hay un daño que tiene más que ver efectivamente con la curación. La curación intenta reparar un daño, ¿no?
Ha salido también otra cuestión que yo creo que merece también nuestra atención y que a lo mejor puede tener que ver con esta diferencia de cuidado, curar. Muchas veces parece que distribuida de modo diferente, como el cuidado para el mundo de la enfermería y la curación para el campo del médico. Pero a lo mejor esa diferenciación falsea mucho la cuestión, porque efectivamente, pero además esto sí que es una evidencia, basado en la evidencia, que el cuidado cura, que en el campo de la medicina, que el cuidado cura. Bueno, esto es, como digo, evidencia. Me ha venido ahora a la cabeza cuando estaba escuchando a Ana, lo del campo de la UCI, pues un amigo mío de infancia de Huelva que ha estado más para allá que para acá con el COVID y estuvo 2 meses en la UCI. 2 meses en la UCI, los 15 primeros días, pues ciertamente más para allá que para acá. Bueno, y ha salido adelante y estupendamente. Y bueno, cuando él me hablaba del cuidado que ha tenido durante esos 2 meses allí en la UCI con las enfermeras y enfermeros, él mismo se daba cuenta de que eso ha sido un elemento clave, fundamental en su organismo no solamente mental, sino porque es que además no hay nada mental que no tenga que ver con lo orgánico, ni nada orgánico que tenga que ver con lo mental. Todo es un... entonces, el cuidado cura. Y creo que también todo esto nos tendría que dar que pensar en algo que antes tan solo apuntaba, de dimensiones maternas y paternas, femeninas y masculinas, independiente de hombre o de mujer, independiente de la cuestión biológica. Porque efectivamente, como dejo ver en ese trabajo sobre el curanderismo, el curandero, generalmente, por lo menos los que nosotros estudiábamos por aquí, por la zona de Granada y de Jaén, pues fundamentalmente hombres, bueno, pero ejercían una función materna pues mucho más patente y evidente que la del médico en su consulta dentro de la institución. Las instituciones, todas ellas comportan un carácter, yo diría que paterno. Pues esa función femenina, decía Winnicott, otra de las grandes figuras del psicoanálisis, que lo femenino es puro ser y lo masculino puro hacer. Bueno, son dimensiones de la persona, hombre y mujer. Hombre y mujer. Está la función de ser y está la función de hacer. Es posible que en el campo de la enfermería la cuestión del ser se ponga más en primer plano, más que la de hacer. Pero esa función femenina de cuidado es curativa. Y la función del médico, pues, porque muchas veces el médico puede también curar por su cuidado. Es decir, cuando hablamos de lo que era antiguamente el médico de cabecera, ese médico de la familia, que lo conocíamos, que era casi una persona más de la familia, que llegaba a casa, que conocía la historia de uno, de otro, esa función era una función de cuidado, en ese sentido se podría decir materno, curativa, tanto o más que la medicación que daba, ¿no?
que la medicación que daba. Y muchas veces esa misma medicación cura más, cura más. ¿Por quién me la ha dado? ¿Por qué me la ha dado? El saber que yo atribuyo al que me la ha dado, etcétera, que por lo que es la propia química de... Bueno, y otro asunto, ya lo dejo aquí también, pero que sería para tener en cuenta, es toda la cuestión iatrogénica. A mí me llegó un sujeto auténticamente neurotizado cuando un médico que ya no sabía cómo diagnosticar acabó diciéndole: usted tiene un síndrome de Maruja, porque su mujer trabajaba, él no, él atendía las cosas de la casa, y entonces pues que lo que le estaba pasando es que tenía un síndrome de Maruja, ¿no? Entonces este hombre sale de la consulta que se encontraba fatal, físicamente fatal, y que luego se descubrió que era debido a unas fiebres ocultas que estaban originando todo el malestar físico, orgánico que tenía. Pero cuando, además de encontrarse tan mal, el médico le dice que tiene un síndrome de Maruja, generó una auténtica neurosis en este hombre. Es decir, la iatrogénesis. Bueno, el libro de Ivan Illich, Némesis médica, ¿no? No sé, de obligada lectura. Y perdonen, pero con esto termino. El libro de Michel Balin, El médico, el enfermo y la enfermedad, tendría que ser lectura obligada en todo profesional de la salud, ¿no? Física o mental, porque justamente viene a poner de manifiesto el factor decisivo en la medicina y en la curación del elemento interrelacional, del elemento empatía, del elemento cuidado, por volver al término. Bien, lo dejo aquí para seguir. Muchas gracias, Carlos. Tiene levantada la mano de hace un rato Fernando Urcola, que es profesor de la Universidad de Zaragoza, como los dos compañeros que han hablado antes, Concha y Carlos, también de esta misma universidad. Así que, Fernando, cuando tú quieras, activa el micrófono, por favor. Gracias, Juan Diego, y gracias, Carlos, por la sesión de hoy. Ha sido muy interesante. Yo no me considero demasiado freudiano, entonces, bueno, ni soy especialista en salud mental, aunque, bueno, sí que sobre todo durante la titulación, pues me dediqué un poco a estudiar esta parte, me atraía bastante la salud mental, aunque luego supongo que para no tener que autodiagnosticarme me escapé de ahí y me fui más hacia la parte física, ¿no? Pero sí que me atrae mucho toda la parte de cómo nuestra psique afecta, porque yo soy profesor de farmacología ahora, entonces, sobre todo cuando trabajaba en la clínica me daba cuenta de una cosa que yo les decía a todos mis pacientes cuando les inyectaba un fármaco, se lo daba por vía oral, y ahora deja que el fármaco haga lo que tiene que hacer, que le va a costar un ratito, deja que funcione. Entonces, claro, en función de ese dejar que funcione, es verdad que el fármaco se da más prisa o se da menos prisa, la cinética cambia en función de cómo el paciente está en ese momento, ¿no? Hay otras cosas que han salido que me han interesado, una cosa que ha dicho muy interesante Juan Diego sobre la reivindicación intradisciplinar del cuidado. Esto me ha hecho muchísima gracia y lo has expresado, yo creo, con menos palabras no se puede. Me llegó por varias vías, entre ellas Concha Germán, el otro día un vídeo que han hecho las compañeras de Investen de visibilización de la enfermera investigadora. Yo particularmente, ahí tengo mis críticas, entre ellas la primera es que salen 0 enfermeras y entonces no aguanta un análisis freiseriano con las 3 R's. De hecho, 2 se caen directamente, ¿no? Porque claro, el reconocimiento está, pero las otras 2 no están porque faltan las enfermeras para empezar y falta la exigencia, ¿no?, de los recursos. Pero bueno, independientemente de esto, vamos a la parte que nos corresponde. Y es que, claro, últimamente he estado leyendo a Byung-Chul Han, es un filósofo coreano, no sé si, bueno, él no se autodefine como filósofo, no sé si lo conocéis. Es alemán. Bueno, sí, él es coreano, mudado a Alemania. Mudado a Alemania y es, claro, y además
Trabaja en Berlín. Sí, eso es. Y es muy interesante porque además es pedregoso de leer, ¿no? Entonces, él propone el cambio de paradigma desde el paradigma inmunológico y ver a los otros como una agresión externa o como una relación de diferentes ante lo que hay que protegerse, al cambio de paradigma hacia el paradigma neurológico que él denomina, que la retroalimentación aquí no va a ser entre las negatividades, sino entre las positividades de lo que llevamos dentro, ¿no? Y claro, quizá se me ocurre que otra forma de interpretar la parte, basándome en este señor, ¿no? La parte que comentabas, Carlos, del oncólogo, que decía que no puede ser el salvador y que se refugia, su refugio es el laboratorio, o es la estadística, o es el microscopio, quizá más que defenderse contra la agresión que supone el tener un paciente al que realmente no es que no le puedas ayudar, es que bueno, pues la situación hace que el camino vaya a ser el que es y eso es impepinable, sino que la defensa realmente es contra los propios límites de su propio rendimiento. Es decir, que él considera que su propio rendimiento no es suficiente para lo que él se ha puesto como meta última, que realmente sería ayudar a esa persona. Pero realmente él se confronta contra su propio rendimiento, no contra el resultado de su rendimiento, que puede ser que pues, el tratamiento no tenga éxito, ¿no? Sino que realmente el problema es su propio rendimiento y esa falla en el propio interior. Y claro, realmente no es una defensa contra un agente externo, es contra un agente interno propio de retroalimentación positiva de que tengo que estar siempre trabajando y siempre explotado y siempre llevando a más, ¿no? Y claro, pues llega un momento en el que hay pacientes a los que no podemos curar, pero siempre podemos acompañar, ¿no? Y entonces ya aquí sí que entra ahí un poco, quizá más la diferencia entre la curación y el cuidado, que la curación para mí es una cuestión de resultado y el cuidado es de proceso. Y el proceso no tiene por qué terminar nunca. ¿Vale? Entonces, claro, ahora ya que has puesto tú, Carlos, aquí ya el cuidar es modo ser y el curar es hacer, la pregunta que creo que hay que hacerse es si se hace siendo o se es haciendo. Bueno, sí, ciertamente siendo se hace, según lo que hemos dicho, que cuidando se cura. Es decir, el ser también, operare sequiturese, decían los latinos, ¿no? Y hay una relación, claro, el ser no es pura pasividad, el ser opera, ¿no? Pero sobre esta cuestión de los propios límites y los rendimientos, se me ocurría pensar, es que quizás cuando renunciamos a la omnipotencia, cuando renunciamos a hacer aquello que a lo mejor nos está pidiendo el otro, que nos está pidiendo que seamos la Virgen de Lourdes, pues cuando renunciamos y dejamos ver, mira, lo siento, pero yo no soy la Virgen de Lourdes. Yo diría, cuando renunciamos a la potencia, a la omnipotencia, podemos encontrar nuestra auténtica potencia, nuestra propia capacidad y poner en marcha todos los recursos de los que efectivamente disponemos. Cosa que a lo mejor se dificulta cuando estoy en la ansiedad de tener que ser, eso, la Virgen de Lourdes omnipotente que cure, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando empezaba mi tarea como terapeuta, cómo de alguna manera, como si yo tuviera que responder a la demanda que el otro me estaba haciendo, porque, oye, además está pagando, yo soy el psicólogo, ha venido aquí para que lo cure, para que le ayude, yo tengo que responder a eso, ¿no? Y entonces yo me tengo que enterar de qué le pasa a esta persona para poder
auxiliarla, ayudarla, curarla, ¿no? Y para eso, pues echando mano de todos los recursos que yo traía de mi formación, mi enseñanza, mis referencias bibliográficas, mis esquemas teóricos, etcétera, ¿no? Hasta que llega un momento en el que uno se da cuenta que lo mejor que puede hacer por la otra persona es dejar de lado todo eso. Para mí fue un gran momento cuando, estando con la otra persona delante que me está demandando, pero que ante esa demanda yo fui capaz de decir, yo no sé lo que le pasa a esta persona, no lo sé. Y entonces, bueno, vamos a ir tranquilamente a ver si entre ambos nos vamos enterando de qué pasa, ¿no? Pero qué liberación ese quitarme de encima el tener que tener la respuesta, el tener que responder a una demanda que es posible a la que yo no pueda responder, porque es que además tanto al psicólogo como al médico proyectamos sobre ellos, bueno, pues eso, cuando nos encontramos en la vulnerabilidad de la enfermedad, en la debilidad, la fragilidad, la impotencia de la enfermedad, cuando aparece el médico, queramos o no, nos está apareciendo la Virgen de Lourdes y le estamos pidiendo que lo sea. Y ahora ya está en el médico el qué actitud tomar para poner en marcha todos los recursos que él tiene para jugar a nuestro favor, o cuando pues entra en ese proceso megalomaníaco desde el cual difícilmente va a poder ayudar de verdad, ¿no? Bueno, no sé. Muchas gracias, Carlos. ¿Hay alguien que quiere intervenir ahora? Sí, Concha, muy bien, adelante. Sí. Te escuchamos, activa el micro, porfa, Concha. Estoy en ello, ya. Ahora. A ver, yo creo que me lo ha inspirado Ana María Abreu antes, cuando decía, diríamos un poco toda la, de alguna forma, la pasión que se ponía por el cuidado, ¿no? Y yo recuerdo que un día iba en el coche hace años y entonces estuve escuchando en un programa de radio a actores. Y entonces los actores decían, sí, es muy importante la preparación técnica de saber cómo tienes que expresarte, cómo tienes que hablar, cómo tienes que moverte. Pero para poder ser un buen actor hace falta pasión, hace falta amor por lo que haces. Y entonces yo soy una persona, decía la gente que hablaba en ese momento, que realmente me apasiona, o sea, me gusta hacer esto. Le da sentido a mi vida buscando también tal. Entonces yo creo que eso es lo que a veces la gente no nos queremos enterar. ¿Qué es lo que nos gusta hacer? Pues yo me siento muy apasionada con mi carrera, pero una enfermera o un enfermero no siempre dicen, es que yo amo mi profesión y me gusta, me apasiona y me gusta trabajar con las personas. Y por supuesto que deseo que se curen y todo lo que hago va a ser ayudar en ese sentido, pero no tengo la expectativa que puede tener en su cabeza otros profesionales, ¿no? Entonces, esa idea o el decir, es que yo soy muy vocacional. He leído muchas biografías de personas mayores y les aseguro que, no he hecho la estadística, pero estoy casi segura que, sobre todo de la época de más mayores, pero vamos, incluso en las cosas que he estudiado recientemente, que enfermeras que han amado su profesión, que les ha apasionado y han tenido todo tipo de experiencias y vidas, han vivido muchos años porque han sido muy felices. Porque realmente nosotros buscamos, como todo el mundo, la felicidad. Pero es que lo que intentamos hacer es que el paciente haga lo mismo hasta donde pueda vivir,
busque la felicidad, que tengamos la capacidad de establecer ese tipo de relaciones. Ojo, que además en el campo de la psiquiatría abunda mucho el hereditismo, me parece que se llama. Es decir, las personas que dicen, no, yo siendo enfermo estoy muy bien, porque así puedo hacer lo que quiera, si todos me tienen que cuidar, etcétera, etcétera. O sea, que ahí tenemos también pacientes que, bueno, pues los tienes que sobrellevar, pero sabes que no tienen mucha solución, porque como no lo saques de ese, y eso es muy difícil, porque tiene muchas cuestiones, entonces hay ese tipo de personas. Concha, Luego, ahí, perdona que te sí. interrumpa, pero ahí en el documento, en uno de los documentos que nos ha mandado Carlos, que se titula La transferencia en el pensamiento de Sigmund Freud, al principio dice palabras de Freud textuales, ¿no? No creo que me fuera posible adentrarme en la investigación de la histeria de un sujeto que me pareciera vulgar o repulsivo y cuyo trato no consiguiera despertar en mí alguna simpatía. Es decir, ese amor hacia el otro, esa sensación de atracción hacia el sufriente, que nosotros algunas veces, cuando hablamos con algunas personas, lo consideran casi patológico. Dice, pero ¿cómo te puede gustar atender a esas criaturas que están rotas, que huelen mal? Y sin embargo, en nosotros despierta un deseo de cuidar, ¿no? Que era el tema del asunto, un deseo de cuidar que nosotros le llamamos así porque estamos muy bien adoctrinados disciplinarmente y porque queremos reivindicar lo nuestro, queremos reivindicar nuestra parte, ¿de acuerdo? Pero que a mí esa ausencia de diferencia con la que Carlos se ha referido al tema curar de diferentes perspectivas me parece brillante, porque en el fondo todos lo que queremos es el bien del otro. Y ese bien, además, si recordamos la etimología de la palabra salud, Carlos la ha usado muy bien. En eso los teólogos, a pesar de que ahora mismo son unos parias en la sociedad, pero sí que es verdad que nos mantienen ahí una tradición importante. Salud viene de salus, y salud significa salvación. Carlos lo ha dicho en varias ocasiones, deseo de salvar. Nosotros deseamos salvar a la gente de los pozos en los que está, no hace falta ni siquiera pensar en el alma. Sabemos que tenemos a alguien en un pozo delante y queremos ayudarle a salir, ¿no? Y de hecho esa imagen del pozo, si recordáis, está en Carl Rogers y está en muchos psicoterapeutas que describen lo que es la relación de ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa terminología creo que tiene que ver con ese deseo que está en nosotros, que Carlos creo que ha hecho magníficamente en ponernos sobre alerta ante dos cosas, ¿no? El deseo contaminado de paranoia y el deseo contaminado de obsesión y el deseo contaminado de carencias pulsionales serias, ¿no? O sea, de pulsiones que tienen que ver con nuestras propias carencias. En ese sentido creo que has abierto un melón fantástico. Solo me gustaría recordaros que creo que las figuras de Florence Nightingale y de Sigmund Freud, que son probablemente las dos grandes figuras que tenemos hoy delante, conviven durante unos años. Florence Nightingale funda St. Thomas en 1860 y hacía solo 4 añitos que había nacido Sigmund Freud, pero son las dos figuras que nos están marcando hoy, la idea de una enfermería independiente, capaz, y por otro lado la idea de un pensamiento que tiene que tomar conciencia de lo inconsciente, de lo que no quiero saber, como nos decía Carlos, ¿no? Bueno, ahí me permito abrir un debate para después de las palabras que están pedidas, sin ánimo de alargarnos mucho, pero sí, aunque sea una pincelada, Carlos, no la contestes ahora si no quieres. ¿Qué va a pasar? La pregunta es la siguiente. ¿Qué va a pasar con todos los profesionales sanitarios que estamos formando en una institución universitaria donde no hay ninguna madre y donde el padre Aneca nos está devorando a todos uno detrás de otro? Es decir, donde la universidad se está convirtiendo en un entorno peor que el antiguo judaísmo, te diría, ¿no? Donde un padre omnímodo que hace con nosotros lo que quiere y donde las compensaciones maternas están completamente desaparecidas. Pero le doy la palabra a Claudia y si quieres después lo retoma y si no ya hablaremos de eso. Claudia, cuando tú quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Profesor Carlos Domínguez, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Bueno, yo dediqué como todas sus palabras y en alguna medida como que iba mirando todos mis aspectos y yo pensaba que toda mi vida enfermera ha estado enlazada por cada una de las palabras que usted utilizaba, o sea, la enfermera que ha sido paranoide, la enfermera obsesiva, la enfermera que ha tenido algunas pretensiones de sometimiento y en buena medida cuando usted utilizaba
y hacíamos como esa revisión de ese concepto de cuidado y cuidar, yo me revisaba a mí misma y yo decía, ¿hasta cuándo yo he cuidado y he estado dispuesta a acompañar a ese ser humano al final de su vida? O si siempre he estado en la procura de esa cura milagrosa que no acepta que en algunos momentos ese cuidado me ayude a un buen final que sería en la medida en la que nosotros deberíamos de procurar acompañar en los diferentes momentos en búsqueda de un equilibrio. Entonces, una sesión muy interesante que me invitó a revisarme a mí misma como enfermera en todos mis años que hasta el momento llevo ya de vida profesional. Muchas gracias. Gracias. Un par de cosas sobre lo que antes hablaba Concha. Efectivamente, yo creo que el grado de motivación que se tiene en el ejercicio de una tarea repercute de un modo productivo en esa tarea que se está realizando. Esto creo que no hay que insistir, ¿no? Yo tan solo hacer una anotación. Me parece que efectivamente hay que poner amor, pasión, vocación en lo que se está haciendo. Pero yo diría que también a partir de lo que hemos ido viendo hoy, es muy importante que ese amor y que esa pasión sean analizadas, concientizadas, para que evitemos los peligros de que esa pasión, ese amor, esa vocación, no sé cómo decir, se pudieran desbocar de un modo problemático en nuestra tarea, ¿no? Que, bueno, porque ya Freud decía, ¿no? La palabra amor es la más equívoca de cuantas existen, ¿no? Y bueno, y la sabiduría popular lo sabe muy bien cuando afirma hay amores que matan. Eso es absolutamente cierto. Eso lo vemos día a día. Hay amores de madre que matan, hay amores de marido que matan, hasta físicamente. Es decir, el amor puede ser terrible, peligrosísimo, ¿no? Ya decía yo antes, nadie ama más que la persona histérica, ¿no? Entonces, de ahí la atención a todo esto que hemos estado viendo de la transferencia, la contratransferencia y las complicidades. Antes se hablaba, por ejemplo, de personas que es que, bueno, lo que hemos llamado el beneficio secundario de la enfermedad, que gustan, quieren estar enfermos para tener un cuidado y siempre pueden encontrar un cómplice, una cómplice para que esa situación se mantenga sin alteración en una complejidad, pues eso, iatrogénica, ¿no? Igual que las complicidades que encontramos a veces en las parejas, ¿no? Donde no pueden vivir juntos, pero sobre todo no pueden vivir separados, ¿no? Porque se necesitan en esa complicidad de patologías, ¿no? Lo que decía Kafka, como la flecha se ajusta a la herida. Pues así puede darse también en el campo en el que nos movemos nosotros, ¿no? Y perdón, lo que Claudia decía ahora mismo, quería yo decir algo también sobre, pero se me ha pasado ahora con... me recuerda con dos palabras o Juan Diego. No, Claudia nos estaba comentando, me ha parecido entender que tu ponencia le ha servido para darse cuenta que ha ido atravesando a lo largo de su carrera momentos en los que todas esas dinámicas internas que tú has puesto sobre la mesa, paranoides, obsesivas, todo eso que ha estado en su vida y que se está dando cuenta de que sí, de que es real, ¿no? Sí. Y yo concluiría también esto diciendo, bueno, el que en nuestra motivación, nuestra pasión, nuestro amor, existan elementos problemáticos, no pasa nada, siempre los hay. Somos hijos de una historia, de unos miedos, de unos deseos, de unos conflictos, siempre hay. La cuestión es que nuestra tarea
no esté guiada fundamentalmente por esas partes problemáticas nuestras, que incluso en determinados momentos pueden repercutir hasta positivamente en la otra persona, ¿no? Creo que también tenemos que evitar los purismos de pensar que el sanitario, el psicólogo, tal, tiene que ser ya la persona madura, incontaminada de conflicto. Ahí sí que estaríamos en una ilusión peligrosa. Vamos desde donde estamos. Maravilla, Carlos. Desde luego, para el año que viene tengo que invitarte a hablar de la transferencia en la educación, porque creo que ya hoy no nos va a dar tiempo a abordarlo, pero estoy deseando oírte ampliar asuntos. Esta mañana me decía una alumna, terminaba la clase, Fernando, te doy ahora mismo ya la última palabra, pero esta mañana terminábamos la clase y llegaba la hora y tenía que entregar la alumna una tarea. Y yo le decía, vámonos, que tienes que entregar la tarea. Y me decía, es que no está bien y no quiero que te quedes con esta imagen de mí. Entonces, claro, yo decía, si una perfecta desconocida para mí, yo para él, para ella, si hemos pasado 9 semanas juntos y ya nunca más nos vamos a volver a ver. Pero fíjate esta transferencia tan tremenda, ¿no? Y 2, y 3, y 4 alumnas esta mañana que habían salido de marcha ayer y han venido catastróficamente a clase, decía, qué mala imagen vas a tener de mí, yo no quiero, y digo, pero Dios mío, ¿qué son estas expresiones? Entonces, claro, oyéndote, tenemos que retomar esto porque la enfermería no es solo lo que hacemos en nuestra parte asistencial, en la investigación, sino también lo que hacemos como docentes, cómo preparamos a las siguientes generaciones, eso nos importa mucho. Fernando, por favor, brevemente, para que esto no llegue a resultarnos cansados a ninguno, aunque yo desde luego me quedaba hasta las 10, pero como yo soy un poco friki de estas cosas y puede que algunos estéis cansados, pues vamos a terminar una hora prudente, también por respeto a nuestro ponente, sí. ¿Verdad? Fernando, una última intervención, por favor. Vale, muy bien. Gracias, Juan Diego. Y nada, simplemente, ya que Juan Diego ha planteado una pregunta que creo que ha dejado así un poco en el aire de qué va a pasar en una universidad sin madre, en la que el padre Aneca nos está devorando a todos. Yo creo que lo que va a pasar es lo que está pasando, que como siempre se tejen redes de cuidado informal, que es como, por ejemplo, la propuesta que tú nos has puesto encima de la mesa este año a muchos compañeros de diferentes facultades y de diferentes universidades de trabajar en colaboración, independientemente de que luego eso sea valorado o no por el padre, porque ya nos empieza a dar igual lo que diga el padre. Entonces hay una rebelión contra el padre, ¿no? Y ya que diga lo que quiera el padre, es que ya, ¿qué más da? Fernando, en términos psicoanalíticos seríamos la horda primitiva. Estamos a punto de matar al padre y a partir de ahí a ver qué pasa. Totem y tabú. A matarlo y a comérselo. Muy bien, pues vamos a darle la última palabra a Carlos para que pueda cerrar este precioso seminario de hoy, cuando tú quieras, Carlos. Bueno, pues nada, solamente agradeceros vuestra escucha, porque aunque sea así, de este modo, pues me he sentido escuchado. Gracias también, sobre todo, por este rato tan estupendo de diálogo que nos enriquece y nos fecunda a todos, ¿no? Y que, bueno, que me parece, sí, muy importante lo que decía ahora Fernando, ¿no? Que cumple una función compensatoria frente a que lo oigo por muchas partes, esto, que ese padre castrador que en la universidad y en otros lugares, pero en la universidad de un modo muy importante se está imponiendo, mutilando lo que tendría que ser la auténtica vida de una universidad, ¿no? Pues ánimo y adelante con estas compensaciones absolutamente necesarias y urgentes. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Pues ya cerramos con un pequeño aviso de invitación a la siguiente sesión, que como veis aquí en la pantalla que os comparto, espero que la estéis viendo todo, será el día 15 de diciembre a las 5:30 y tendrá como ponente a la profesora Claudia Álvarez, a la que tenemos presente hoy, y nos hablará sobre historia y enfermería a raíz del libro Los estratos del tiempo del historiador alemán Reinhard Koselleck, que es toda una autoridad en el campo de la historiografía. Quedáis todos invitados, espero que hayáis disfrutado de la sesión de hoy. Muchas gracias, Carlos, y hasta pronto. Hasta pronto.